Queridos amigos, bienvenidos a una nueva temporada. Estaremos estudiando el Éxodo. El Éxodo nos conecta con ideas como esclavitud, liberación, nuevas oportunidades, porfías también de parte del pueblo de Dios. También tenemos el rol de Moisés. En todo esto hay grandes lecciones para ti y para mí. Así que los invitamos a que en esta temporada estudiemos juntos este fascinante libro y veamos cómo Dios también pretende salvarnos, rescatarnos, no solo del pecado, de la opresión, sino llevarnos también a nosotros a esa tierra prometida. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas, y reconoció su condición. Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Queridos amigos, qué gusto estar junto a ustedes una vez más. Ya estamos de regreso en una nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Y tenemos delante de nosotros un lindo desafío, como es abordar un texto fascinante como es el libro de Éxodo. Una historia llena de dramatismo, llena también de ricos detalles en cada personaje y también de un momento clave en la formación del pueblo de Israel. Y como señala también el título de esta lección, es el Éxodo, viaje a la tierra prometida. También nos proyecta muchas cosas que iremos revisando de estos relatos hasta que finalmente se vaya cumpliendo en parte, por lo menos en cuanto a lo que relata el libro del Éxodo, justamente este viaje del pueblo. Mucho que aprender, por lo tanto, y estamos con un nuevo invitado que, por cierto, es nuevo tanto para el programa aquí de Nuevo Tiempo como también lo es para nosotros en nuestra institución hermana, ¿no es cierto?, como es la Universidad Adventista. Ustedes ya saben que trabajamos allí. Tenemos una nueva incorporación en la Facultad de Teología, el pastor Francisco Higuera. Él va a estar con nosotros esta temporada, como también sumándose hace no mucho a nuestra facultad. Así que, pastor Francisco, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Pablo. Estoy muy feliz de estar aquí junto a nuestra audiencia y esperamos poder compartir un poco más de lo que es el libro de Éxodo, que es un libro fascinante y que es clave no solamente en la propia historia del libro, sino también a lo largo de todo el mensaje bíblico. Mucho de lo que es las escrituras sagradas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se van a ir construyendo sobre el mensaje del libro de Éxodo. Así es, así que mucho que recorrer, como les decíamos, mucho que empezar a fijar en nuestra memoria y probablemente vamos a ir haciendo algunos saltos también, algunos elementos que están en libros posteriores, incluso en el Nuevo Testamento. Así que, queridos amigos, hechas ya las presentaciones, vamos a orar porque necesitamos y deseamos que la presencia de Dios esté junto a nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora agradecemos la posibilidad de abrir una vez más tu palabra, de tener esta linda oportunidad de ser guiados por ti, por tu Santo Espíritu, que en estos diálogos, Señor, seas tú quien realmente se dé a conocer, nos pueda realmente hablar y que al estudiar nuestra vida también sea transformada y entendamos que también hay un viaje delante de nosotros en donde tú debes ser quien nos guíe. Sé con nosotros, con nuestros amigos, a la distancia también, y que en estos diálogos todos nos podamos ver enriquecidos por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues bien, el Éxodo, este rumbo o camino a la tierra prometida. No todo culmina en Éxodo, la tierra todavía no se alcanza llegando al final de este libro, pero muchos eventos importantes, muchos eventos que marcan sin duda la experiencia. Pero no nos queremos adelantar, todo el libro tiene su inicio y en este caso Éxodo también. Y todo buen relato también tiene tal vez un primer escenario, una primera escena que nos permite entender el porqué de muchas cosas. ¿Cuál es esta primera escena? ¿Qué es lo primero con lo cual somos informados cuando abrimos un libro como es el libro de Éxodo? Nosotros encontramos allí en el libro de Éxodo que
se entronque con el final de Génesis. El final de Génesis muestra a la familia de Jacob siendo llevada desde Canaán, donde estaban, hacia Egipto, porque José, que se había convertido en el primer ministro de ese país, se los trajo para que pudieran pasar los 5 años de hambre que todavía quedaban. Y ahora en Éxodo se recapitula esa idea y muestra básicamente los patriarcas de cada una de las tribus que entraron a Egipto y cómo es que ellos, asentándose allí en la tierra de Gosén, van a multiplicarse a tal punto, ¿cierto?, que posteriormente vemos que el faraón intenta someterlos de distintas formas o incluso reducir ese crecimiento poblacional, y que obviamente no va a tener éxito porque Dios tenía un plan con esos hijos de Jacob y sus descendientes que habían entrado en Egipto. Y bueno, y sin duda el versículo 8 tal vez de este primer capítulo es bien conocido. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Uno podría pensar difícil que no supiera de José. Todas las naciones se habían enterado de José. Muchas naciones habían sobrevivido gracias a las provisiones y toda la tal vez reforma casi agraria que hizo José. Muy difícil que alguien no lo conociera, pero sin duda esto apunta a una inquietud que este rey ahora tiene. Han crecido demasiado y él tiene un miedo que se pudieran aliar a posibles o potenciales enemigos. Así que como que se agrava más la situación. Es cierto, han crecido mucho, pero por otro lado, factores externos que podrían o no ocurrir empiezan a ocupar la mente del faraón y quitarle el sueño probablemente. Correcto. Bueno, aquí tal vez esta preocupación no es, y aquí no quiero justificar a Faraón, pero esta preocupación no es sin motivo. Hay que recordar el contexto histórico, del cual también nos habla un poco la lección también, que esta dinastía egipcia, que es la que está en el poder, la dinastía del faraón que no conoce a José, ellos son egipcios nativos, pero las generaciones anteriores de Egipto estuvieron amando de faraones que no eran egipcios nativos, que eran extranjeros que por medios que todavía no tenemos del todo claro, acabaron tomándose el poder en Egipto. Ese pueblo es conocido en la historia como los Hicsos. Entonces, esta nueva generación que es egipcia y que intenta restaurar el control de faraones egipcios sobre la nación, ellos ven cualquier pueblo extranjero como una potencial amenaza. Más aún, un pueblo como los israelitas que habrían sido bastante beneficiados con la dinastía anterior, ¿cierto? Que obviamente era la época de José. Y esto nos muestra que de alguna forma esta preocupación está motivada por ese sentido de nunca más permitir que extranjeros se acaben tomando el poder en Egipto como lo habían hecho años atrás. Y si uno piensa en la tierra de Gosén, es un lugar bastante estratégico, ¿ya? Casi es la puerta de entrada para cualquier nación que venga desde el norte o en general, ¿no es cierto?, desde el este o del norte. El pueblo que esté habitando Gosén puede ya sea impedir la entrada o facilitar la entrada. Y bueno, ese trasfondo histórico sin duda que también es importante. Faraón entonces urde un plan y es interesante cómo él lo plantea. Versículo 9 y 10 ahora. Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a los que nos odian. Otras versiones tal vez lo traducen diferente. Esta versión lo dice, procedamos pues astutamente. Otras tal vez lo rescatan en ese verbo más reflexivo, hagámonos sabios, ¿ya? O volvámonos sabios, o hagámonos sabios a nosotros mismos. Esta idea de que algo tenemos que hacer, tenemos que ser astutos al respecto, para aún así tener los beneficios de tenerlos con nosotros, pero que no se levanten en contra de nosotros. Y ahí es donde él intenta, por lo visto, un plan a través de lo que serán las parteras, y hay otras situaciones ahí que también tendremos que comentar. Pero luego él ya tiene que tomar alguna medida mucho más enérgica, que pareciera ya involucraba una acción más directa, ¿no? Llegar y lanzar a los niños al río, estén o no las parteras de por medio. Pero qué curioso, acá Faraón, sabiendo de que él debe ser sabio o astuto, pero él va a fracasar. Y tú ya anticipabas un poco esto. No es el plan de Dios.
El plan no es ese para sus hijos y por lo tanto astucia, sabiduría, consejo, por muy, digamos, que esté centrado en una gran potencia, un hombre muy poderoso, no va a fructificar. Y creo que hay otros pasajes en la Biblia que también refrendan muy bien esto. El ser sabios en nuestra propia opinión no rendirá los frutos que esperamos, porque finalmente la sabiduría está en la voluntad de Dios. Y esto, naturalmente, la historia nos va a revelar, no es el plan de Dios que sus hijos estén esclavizados y cautivos para siempre en Egipto. Correcto, no solo eso de que no es el plan de Dios, sino que justamente por no ser el plan de Dios, lo que te muestra el libro de Éxodo y te muestra toda la Biblia, de hecho, las profecías de Daniel, de Apocalipsis sobre todo, es que las cosas tarde o temprano van a salir de la forma que Dios dijo que iban a salir. Dios ya le había hablado de esto a Abraham cuando comenzó, ¿cierto?, esos primeros contactos para luego hacer el pacto con él, de que su descendencia iba a sufrir en una tierra extraña, pero que allí se multiplicaría y él y Dios, ¿cierto?, los haría volver a la tierra que les había prometido a Abraham. Por más que, ojo, esto no fue de la forma que Dios quería, Dios nunca ha querido el sufrimiento de su pueblo, sin embargo, era parte de lo que Dios ya había previsto y efectivamente se iba a hacer. Y aunque Faraón, poderoso como lo era, y luego vamos a ver que esta dinastía, la cual ocurren los eventos del Éxodo, se convierte en la dinastía más poderosa de toda la historia de Egipto, ni aún Egipto en su mayor gloria, en su mayor poder, que justamente esta época va a lograr detener los planes de Dios, a tal punto que Dios le va a decir después a Faraón, aunque nos estemos adelantando un poco a unas 2 o 3 lecciones más, pero que Dios le va a decir ahí a Faraón que yo te he escogido a ti para que a través de ti yo demuestre mi poder y demuestre en el fondo de lo que soy capaz. Entonces, tarde o temprano, el pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios lo iba a llevar a cumplimiento. ¿Y cómo lo iba a llevar a cumplimiento? Sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevándolos posteriormente a la tierra prometida. Y pareciera que esto se va a volver a repetir. Tú mencionabas libros como Daniel. Babilonia estaba también siendo la gran potencia de esa época. Y fue en ese contexto que el pueblo también crece, prospera. Luego vienen medos y persas también alcanzando un punto alto de su poderío. Y todavía tenemos a Daniel allí siendo un fiel representante de Dios. Pareciera de que el pueblo de Dios no tiene que mirar como, digámoslo así, escenario ideal, huir de estos grandes desafíos o de estos escenarios en donde nos toca estar bajo el foco, la mirada del escrutinio o inclusive los ataques o el acoso de las naciones, porque finalmente ellos también necesitan ver el testimonio y el ejemplo valiente de los hijos de Dios en cuanto a cómo ellos testifican a favor de la verdad. ¿De qué serviría hoy por hoy escondernos bajo o meternos en una cueva, que nadie más nos mire y ahí esperar la segunda venida? Nuestro cristianismo debe ser un testimonio, una carta abierta, tomando la expresión de Pablo, a un mundo que, claro, va con mucha fuerza, con un ímpetu que pareciera imposible de frenar hacia el mal, hacia darle la espalda a Dios, pero por lo mismo necesita la mirada, la opinión, el ejemplo de hijos de Dios. Creo que esto también se ve aquí también. En cierto modo, los israelitas son los testigos de Dios en medio de Egipto, de que Dios va a ser justo eventualmente con los juicios que Él lanzará sobre el antiguo Egipto. O sea, en cierto modo, el propósito y el propósito de Dios con su pueblo a lo largo de la historia no va a ser distinto. Nosotros mismos como seguidores y servidores de Dios estamos como testigos de Él, de que eventualmente, y por eso damos testimonio, de ahí viene la idea, ¿cierto? Testigo, testimonio. Nosotros damos testimonio de que servimos a un Dios justo y por eso tenemos que proclamar que es un Dios justo y que por lo tanto hace justicia. Y eventualmente Él traerá, como dice Eclesiastés, toda obra a juicio junto con toda cosa que sea encubierta, sea buena o mala. Y esto es lo que ocurre eventualmente con Egipto también. Y bueno, la lección hace como un pequeño flashback, ¿no es cierto?, a la experiencia de José. Creo que conocemos bien esos episodios. Ellos tenían ahí un muy buen modelo, un buen molde
fiel en medio de las dificultades y sin embargo Dios lo enaltece. Y esto es lo que Dios está dispuesto a hacer ahora con todo el pueblo. José había anunciado también que cuando Dios los visitara, ¿no es cierto?, y que por favor llevaran sus huesos con ellos cuando salieran. Es muy bonita esa parte en donde José puede también anticipar, sumarse a lo que han sido las promesas de Dios, reclamarlas como suyas, anticiparlas también para el pueblo, preparándolo para esta visita de Dios hacia ellos. Tal vez detengámonos un poco en las parteras, porque es interesante algunos al ver que las parteras, de hecho, voy a usar esta expresión, le mienten a Faraón, ¿ya? Las parteras van con una respuesta, no sé si se pusieron de acuerdo, pero cuando Faraón las coloca en estrechez, exigiendo, bueno, ¿cómo es que están dejando con vida a los niños? Versículo 19 todavía del capítulo 1. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y dice, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Para muchos aquí se configura un dilema ético, ¿no es cierto? Si mintieron, ¿cómo es que Dios las bendice? ¿Y qué parteras eran? ¿Será que eran judías o más bien hebreas? Sería un anacronismo decir que eran judías. O si eran egipcias. ¿Qué podemos responder sobre este tema? Y hay dos cosas que son bien interesantes de ver. En primer lugar, ¿qué es lo que hicieron? ¿Fue mentir? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Dios las bendijo? De partida igual es interesante recordar que Dios todavía no había dado su ley de forma codificada. O sea, la ley siempre ha existido, pero de la forma codificada que nosotros la conocemos hoy como los 10 mandamientos, eso todavía no llegaba. Eso no implica que el mentir hubiera estado bien en esa época. Sin embargo, hay que entender que Dios, aún en medio de las circunstancias, tiene misericordia de nosotros. Eso no significa que Él justifique lo que nosotros hemos hecho si está malo, pero Él tiene misericordia de ellos. Entonces estas parteras, en cierto modo, decidieron temer más a Dios, quien tenía un plan con su pueblo, que temer a Faraón. Y hay que recordar que el Faraón se atribuía un carácter divino, por lo tanto el hecho de que ellas hayan decidido obedecer al Dios de Israel y no al Dios de Egipto, obviamente es algo que habla muy bien de ellas, que demostraron temor del Señor. Sobre su nacionalidad, hay todavía una especie de disputa, ¿cierto? Los nombres aparentemente son egipcios, pero eso no sería raro aún siendo hebreas, porque el nombre Moisés es un nombre egipcio. Varios de los otros nombres que nosotros vamos a encontrar a lo largo del Éxodo son nombres egipcios. Los israelitas habían pasado décadas allí, siglos más bien, y obviamente algo adoptaron ciertas formas, ¿no? Claro. Entonces, no está del todo clara, independiente de cuál haya sido su nacionalidad. Finalmente ellas demostraron un temor al Señor y Dios las bendijo correspondientemente. Y por lo tanto, lo que Jesús está diciendo ahí no es divida su vida 50 y 50, es dele siempre lo que es de Dios y nunca le dé a César lo que es legítimamente de Dios. Creo que, nuevamente, al no estar esto escrito todavía, podemos, sin embargo, ver el principio. Las parteras tuvieron esa vislumbre de que frente a demandas del faraón, por muchos títulos que se quisiera abrogar, no dejaba de ser un ser humano. De hecho, ya el texto nos denota, él está con miedo. Él no es todopoderoso, él tiene miedo de otras naciones y miedo de lo que puede suceder si estas naciones buscan aliarse con el pueblo de Israel. Por lo tanto, no es Dios, es un mero ser humano. Pues bien, lo de las parteras es interesante, no deja de ser relevante porque son las únicas que se mencionan por nombre. De hecho, Faraón, tal vez Moisés nos habría hecho un favor al darnos el nombre del faraón. Históricamente hablando sería muy útil. Habría sido muy útil. Pero no, Faraón no es importante, ellas son, porque fueron leales y fieles a Dios. Pues bien, vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Ya vamos a regresar en el siguiente bloque para seguir estudiando juntos este maravilloso libro del Éxodo.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer junto a nosotros y vamos a dedicar algunos momentos para saludar a algunos de ustedes que tan cariñosamente nos dejan sus saludos allí en las redes. Es un gusto poder saludar nuevamente a nuestra amiga Gladys Funes. Ya la hemos saludado en otras temporadas y le agradecemos y no nos cansamos de saludar a la querida hermana Gladys. Ella nos envía sus saludos desde Idaho, de Estados Unidos. Gracias por seguir el programa desde allí. También nuestra hermana y amiga Liliana nos envía sus saludos desde Córdoba, Argentina. Amparo Rodríguez, que también la hemos saludado en más de alguna oportunidad. Ella señala que es un gusto poder escuchar, ¿no es cierto?, esta escuela sabática y nos manda un abrazo desde Chicago, Illinois, Estados Unidos. Desde Perú, nuestra hermana Emilia Serrano, gracias por los estudios, nos señala, y también desde Argentina, Rosa Velázquez, en donde también agradece lo que podemos hacer desde aquí. Así que, queridos amigos, desde los estudios de Nuevo Tiempo, reciban sin duda nuestros saludos. Gracias por quienes semana a semana dejan sus comentarios. Y bueno, compartan también con su familia y amigos. Sin duda, el reunirse en torno a la palabra de Dios hará muy, muy bien. Habíamos dejado una idea dando vuelta a lo de los nombres. Ya tenemos aquí los nombres de las parteras, son los únicos nombres, pero podría asomarse esta pregunta: ¿por qué la ausencia del nombre de Faraón? Habíamos hecho la mención, nos habría ayudado mucho para dirimir el tema de la fecha del Éxodo, por ejemplo. Eso es bien interesante porque no se menciona ni el faraón que manda a matar a los niños hebreos, que es lo que vamos a ver ahora, ni se menciona tampoco el faraón del Éxodo. Entonces nosotros encontramos que por alguna razón ninguno de los dos, o tal vez fueron más faraones, los que hay allí, ninguno se menciona por nombre. Y allí esto podría ser deberse a varias razones, pero tal vez la más probable de estas razones tiene que ver con la manera como los egipcios veían la idea del nombre. A ver, por ejemplo, los egipcios creían que si uno sabía el nombre de un dios, uno iba a ser capaz de controlar a ese dios. Por eso es que los sacerdotes egipcios sabían nombres ocultos de los dioses que no le enseñaban al resto del pueblo para que no cometieran eso de andar controlando a los dioses. En parte en ese contexto es que se da el tercer mandamiento. Hay que recordar que es dado primeramente para un pueblo que viene de Egipto y por lo tanto se les da en términos que ellos podían entender. Moisés mismo fue criado como un príncipe en Egipto y él obviamente tiene también esta idea con respecto al nombre, a los nombres egipcios, porque también había otra cosa importante con el tema de los nombres. ¿Cuál es esa? Cuando tú querías que una persona no pasara a la historia, o en el caso de la mitología egipcia, que no pasara al mundo de los muertos, lo que tú hacías era borrar su nombre de las inscripciones. Por ejemplo, el faraón Tutmosis III, que era probablemente el faraón del Éxodo, o tal vez el que estaba poco antes del mismo, Tutmosis III va a borrar los nombres de su antecesor en el poder, que era su madrastra, Hatshepsut, y los va a borrar justamente para que ella no pase a la odiaba tanto, ¿cierto?, que no quería que pasara al mundo de los muertos. Moisés probablemente, tomando en cuenta esta manera como los egipcios veían los nombres, es que él decide no mencionar tampoco el nombre del faraón. Al final él es el villano de esta historia finalmente. Así que esta es una de las probables razones, tal vez hay más de una, por las cuales no son mencionados los nombres de los dos faraones que menciona el libro de Éxodo. Así es. Y bueno, es notorio ver de que siempre hay una razón. Algunos tal vez desde una mirada más crítica dirán, no, es que el autor del Éxodo, que no lo identificarán entonces como Moisés, no sabía, o qué sé yo. Pero si nos situamos, ¿no es cierto?, en el contexto, en el ambiente cultural, siempre hay una razón que pasa a ser relevante. Y bueno, no era solo Egipto, muchas otras naciones buscaban lo mismo y por lo tanto tener las inscripciones que se han encontrado en las tablillas de arcilla de otras naciones, también hay que leerlo con cierta, desde una perspectiva que permita, no que no les creamos, digamos, pero por ejemplo cuando los asirios vienen a sitiar Jerusalén,
y después se devuelven humillados porque un solo ángel arrasó con ellos en una noche y sin embargo en sus inscripciones ellos escriben grandezas. Así que hay que mirar eso con cierto recelo, ¿no? Correcto, correcto. Hay que recordar que, en cierto modo, toda fuente antigua es propagandística. ¿Ya? Toda fuente antigua es propagandística. Y esa es una de las genialidades que tiene la Biblia. La Biblia, si bien tiene un propósito, tiene un objetivo, coloca héroes y villanos, pero incluso los héroes no están exentos de error. Distinto a como era en todas las narraciones paganas, donde el héroe era prácticamente un ser intachable, victorioso, del cual nunca se van a hablar derrotas o caídas, tropezones, ¿cierto? Y por lo tanto podemos confiar de que estamos frente a un documento que es la Biblia, a lo que me refiero, un documento que es históricamente fiable, porque no solamente te muestra las virtudes de los personajes que se están ensalzando, sino también sus tropiezos y caídas. Así es. Y bueno, en este contexto de severa dificultad, que estés naciendo ya condenado a la muerte si eres varón, en ese contexto nace Moisés. Y es bonito ver, yo creo que toda madre puede entender lo que aquí se está relatando. Primeros 2 versículos del capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Yo creo que hay que leer bajo la superficie aquí, porque decir que un bebé es hermoso, cualquier mamá podría pensar lo mismo de su hijo, pero sabemos de que Moisés sí era especial, y entonces hermoso tal vez no nos cuadra en la forma más superficial que usamos esa expresión. Correcto. Nosotros. ¿Qué está realmente diciéndose acá? De hecho, bueno, eso es bien interesante. En la mentalidad israelita no hay diferencia sustancial entre lo que es ética, por así decirlo, por más que es un poco complicado hablar de ética en un contexto semítico israelita, pero para que tal vez se entienda la figura allí, en cierto modo, lo digo muy entre comillas, no se hace tanta diferencia entre lo que es ética y lo que es estética. Entonces, la misma idea que puede significar bonito, hermoso, puede significar también bueno. O sea, lo estético también en cierto modo es moral. Entonces, claro, lo que mencionas tú, había algo de especial aquí con respecto a este niño. El libro Patriarcas y Profetas también algo dice con respecto a este punto, de que hasta cierto punto los padres algo veían diferente con respecto a este niño que ellos habían tenido. Ya tenían otros 2, ¿cierto?, que eran de nombre Miriam y Aarón, y ahora tenían este tercer niño. Y obviamente nace en un periodo especial, en un periodo de muerte, en un periodo pero que de alguna forma se aproximaba al cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham la cantidad de años que ellos iban a estar sufriendo allí, sus descendientes, en esa tierra extraña, o la cantidad de generaciones que iban a pasar. Y allí, como las generaciones se estaban cumpliendo, ellos de alguna forma ya veían esto, de que algo podía ocurrir aquí con este niño. Yo lo trato de contrastar, digamos, con esto de hagámonos sabios que dice el faraón y este niño que es hermoso. Porque un poco como lo que tú decías, ¿no? Hermoso también tiene que ver con aquello que por lo tanto es correcto, tal vez ético, diríamos nosotros, a la luz de la Biblia, tal vez que esté alineado también con los planes y propósitos divinos. Por lo tanto, que él sea un niño hermoso, bueno, se rescatan también ideas que podemos conectar con el Génesis, la obra creadora de Dios, donde todo era bueno en gran manera, donde todo estaba conforme a sus propósitos. Se usa la misma palabra, es la misma palabra, sí. Tov, en hebreo. Y por lo tanto el autor aquí de la guía de estudio, él sugiere esta idea, que es una nueva creación, una nueva etapa que se está, digamos, a la cual nos estamos aproximando debido a que, conforme a los propósitos de Dios, está naciendo un niño que será especial. El niño no lo sabe todavía, los padres tan solo podrían albergar tal vez
ilusiones y deseos como cualquier otro padre, que tal vez su hijo fuera quien cumpliera lo señalado ya a los patriarcas. Pero entre un faraón que busca la astucia y se equivoca, y ahora un niño indefenso, frágil, recién nacido, y sin embargo sobre él está los buenos propósitos de Dios. Es un niño hermoso. Me parece que ahí hay un contraste muy bonito. Correcto. Y es bien interesante el paralelo histórico que se da entre Moisés y Jesús, de hecho. Los dos apenas nacen, tienen su vida amenazada, los dos tienen un propósito que es la liberación de su pueblo. De hecho, Mateo, ahí obviamente estamos hablando de Éxodo, pero Mateo va a tomar mucho de Éxodo para aplicar de alguna forma lo que ocurrió con Moisés a lo que ocurrió también con Jesús justamente. Y justamente el hecho del Éxodo, la Pascua, la liberación, también va a ser un símbolo de la gran liberación que Dios va a hacer por su pueblo, por medio de Jesús. Entonces justamente es increíble cómo la propia vida de Moisés, el ministerio de Moisés e incluso su nacimiento van a ser hasta cierto punto un tipo de lo que va a ser el propio Jesús. Así es. Y bueno, los propios detalles de cómo Moisés logra salvar su vida, o le salvan la vida más bien, su madre, la hermana, el que casualmente, circunstancialmente, sabemos que en realidad esas coincidencias no existen. La hija de Faraón va, ¿no es cierto?, al nido, al Nilo, ve, ¿no es cierto?, la canasta entre los juncos y bueno, la hermana de Moisés toma la iniciativa. ¿Quieres que vaya y llame una nodriza? Versículo 7 del capítulo 2 de las Hebreas, para que críe al niño. ¿Cuánto veía o no la hija de Faraón lo que estaba en juego aquí? No lo sabemos nuevamente, no se nos dan todos los detalles. Pero qué tremendo que de temer por la vida, de tenerlo 3 meses oculto, ahora poder criarlo tranquilamente y hasta con el sustento dado por la propia hija de Faraón. Es un vuelco enorme y vemos que esta familia de lo estrecho de andar oculto ahora tiene suficiente abundancia, tal vez inclusive para criarlo bien. Refleja un poco también lo que tú decías. Jesús, la visita de los magos de Oriente o de los sabios de Oriente, los presentes que ellos les traen, sin duda eso contó con un recurso importante para lo que tendría que ser su ida, paradójicamente, a Egipto. Un poco esos elementos que tú señalabas. Dios lo llama de vuelta, ¿cierto? Como dice Mateo citando Oseas. Ahora, es bien interesante este punto porque la dinastía de la cual estamos hablando en Egipto era la dinastía 18. Y esa dinastía 18 va a buscar que su sangre real, la sangre de esa dinastía, no se mezcle con extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que van a ir haciendo ellos? Se van a casar entre hermanos. Hatshepsut, que aparece mencionada aquí en la lección, como la posible madre adoptiva de Moisés que lo encuentra, Hatshepsut, ella estaba casada con su hermano, o hermanastro más bien, hermano solamente por vía paterna, y Hatshepsut no puede tener hijos hombres. De hecho, las mujeres de esa dinastía 18 para atrás no habían podido tener hijos hombres, las grandes esposas reales. Quienes tenían hijos eran los faraones, pero fuera del matrimonio. Y de hecho, Hatshepsut estaba casada con su hermanastro, que era hijo de su padre, fuera del matrimonio. Entonces, Hatshepsut no podía tener, o Hatshepsut, vamos a decirlo así más fácil, Hatshepsut no podía tener hijos varones. Ahora imagínense, está el río Nilo, que ellos adoran como un dios, le daban el nombre de Hapi, y ese río Nilo le entrega a ella un bebé. Ella no lo puede rechazar, es un regalo de los dioses y a los dioses no se les cuestiona. Más aún, ella durante mucho tiempo no ha podido tener un hijo varón. Y ahora el dios del Nilo, ¿cierto? Hapi, le entrega un hijo. Entonces ella le pone de nombre Moisés. Que la misma lección nos presenta. Moisés significa hijo de o nacido de en egipcio. Como los faraones, ¿cierto?, de esa dinastía van a tener varios nombres relacionados a esta palabra, ¿cierto? Tutmosis, nacido de Tot, el dios Tot,
Tot. Ramsés, ¿cierto? Nacido de el dios Ra. Bueno, y Moisés, ¿cierto? Que no tiene un dios vinculado a su nombre. Tal vez lo tuvo cuando la mujer, Tal vez la el hija de nombre que Faraón, ella le puso claro, incluía, sí. incluía al Dios, pero eventualmente Moisés, que ahora se identifica, ya cuando grande sobre todo, con el Dios de Israel, se va a sacar el Dios, ¿cierto?, de su nombre, el Dios pagano, y solamente va a ser conocido como Moisés. Y volvemos a la importancia de los nombres, ¿no es cierto? Es algo que, por cierto, va a ocurrir nuevamente en la Biblia. Ya hemos mencionado a Daniel, ellos llegan, se les impone un nuevo nombre. Curiosamente, con esos nombres los conocemos más, sobre todo a los amigos, ¿no es cierto?, de Daniel, más que sus verdaderos nombres hebreos, ¿ya? Pero, bueno, estamos en este, entonces, episodio difícil, pero así como Dios está operando ahora en todo el pueblo, lo está haciendo ahora en la vida del individuo, que es Moisés. Y pareciera que hay un equilibrio interesante entre lo que Dios está haciendo en lo macro, con aquello que también Dios está haciendo en lo íntimo, en lo doméstico, en una familia, porque están interrelacionadas. Finalmente será este hijo salvado de manera, ¿no es cierto?, muy providencial, el instrumento a través del cual Dios ha de obrar la salvación que lo macro, ¿no es cierto?, el cuerpo de su pueblo necesita. Pues bien, tenemos entonces ahora un punto de inflexión también en la propia historia y tal vez la experiencia de Moisés. Él fue criado estos primeros años por su madre biológica, ¿no es cierto? Pero luego él tiene que transicionar al palacio. Y por los detalles, ¿no es cierto?, que nos aporta Ellen White ahí en Patriarcas y Profetas, él habría estado esos primeros 12 años con sus padres. Y luego al palacio, y nuevamente, tal vez, similar a Daniel, aprender de las grandes universidades y lecciones que tenían los egipcios. Curiosamente, la misma edad en la cual en el pueblo de Israel se consideraba que un niño ya estaba habilitado para cumplir la ley por sí mismo. Dios esperó un tiempo providencial para que las impresiones del Dios verdadero quedaran fijas en la mente de Moisés, para que estuviera preparado para pasar todos esos años en la corte egipcia. Y bueno, vamos a analizar justamente lo que ocurre ya bajo esta nueva etapa, después de esta pequeña pausa, queridos amigos. Si eres estudioso de la Biblia, de seguro has encontrado pasajes muy difíciles de entender. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha pensado en ti y ha preparado la revista En la Mira de la Verdad. Aquí encontrarás todas las respuestas a la luz de la Biblia. Es por eso que invitamos a que puedas solicitarla hoy mismo al número que está apareciendo en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Gracias por permanecer junto a nosotros. Estamos ahora viendo una transición que está viviendo Moisés. Cerrábamos el bloque anterior señalando esto de los 12 años. Esto sin duda coloca con las herramientas suficientes o necesarias a Moisés en un escenario bastante desafiador igualmente. La influencia del palacio, lo que estaba todo a pedir de boca, los mimos tal vez de su madre adoptiva, todo este concepto de lo divino tan tal vez permeando la identidad de ahora su padrastro, etc. ¿Cuántas de estas ideas, uno podría decir, estaba él en condiciones de identificar y saber filtrar y dejar fuera? Pareciera que lo suficiente. No se nos dan todos los detalles. Sin embargo, le vamos a contar del versículo 11 del capítulo 2. En aquellos días, crecido ya Moisés, habían pasado varios años, pero esta forma tan intercambiable, tan fluida entre días y años, muy propia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Él no había olvidado su origen.
Él veía en ellos a sus hermanos y él ve a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Vuelve a repetirse este concepto. Versículo 2, entonces aquí ocurre este punto de inflexión. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Por qué Moisés habría pensado que esta era una buena idea? ¿O será que se descontroló, salió de las manos? Él, mal que mal, era un príncipe en Egipto, tal vez tenía esa facultad, pero nuevamente volviendo a lo que ya hemos reflexionado antes, cuando Dios es el que dirige, ya pareciera que no depende tanto de derechos o situación humana, o este faraón queriendo ser astuto, como veíamos también. Moisés tampoco puede huir de eso y habrán consecuencias. Correcto, correcto. A ver, hay que pensar que Moisés era educado básicamente en todas las artes que un príncipe de Egipto era educado en aquella época. Una de ellas era la guerra, Y aparentemente por las descripciones que nos da el libro de Éxodo y que también nos dan libros posteriores, al parecer Moisés era bastante bueno en todo lo que él hacía. Tanto en lo que tiene que ver con guerra, en lo que tiene que ver con los roles y las funciones dentro del reino. El libro de Éxodo nos dice que Moisés era ampliamente admirado por los egipcios. Entonces, encontramos que aparentemente él no era cualquier personaje, o sea, no solamente él era un príncipe en Egipto, sino era alguien bastante bien considerado por el propio pueblo y la jerarquía egipcia. Pero él no se olvida de sus orígenes, pero hay un problema. Esas décadas que él debe haber pasado en el palacio del faraón, a pesar de que no lograron quebrantar su fe en Dios del todo, pero tal vez algo le debieron haber cambiado y no por nada Dios va a necesitar pulirlo otras décadas más en el desierto como pastor de ovejas para luego capacitarlo para la obra para la cual Dios lo había designado. Por lo tanto, algo había allí, ¿cierto?, de lo que Moisés había aprendido y que él necesitaba desaprender ahora, y Dios va a usar las circunstancias del momento. Eso no significa que Dios designó o predestinó a que Moisés matara a ese egipcio en particular en ese momento, sino más bien que Dios usó las circunstancias que ocurrieron para eventualmente llevar a cabo sus planes con Moisés y con el pueblo de Israel. Siempre es tentador pensar qué habría pasado si es que no hubiese matado al egipcio. ¿Será que Dios habría entonces trabajado de otra manera para, a través igualmente de Moisés, librar al pueblo? Son preguntas que realmente no sé si nos llevan a algún lado, porque finalmente la historia transcurrió de la manera que ya la conocemos. Pero Moisés sin duda se da cuenta de inmediato con el comentario de dos hebreos, que pareciera también, a pesar de que estoy de acuerdo con todo lo que tú señalas, del respeto, el porte que tenía Moisés en la opinión pública de la gente, ellos sin embargo le responden de manera muy despectiva. ¿Ya? ¿Quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? De hecho lo era, o sea, no sé si hay ironía aquí, pero y él, al ver de que ellos ahora le enrostran, o tú nos vas a ahora matar como mataste al egipcio, pudiendo tal vez seguir en esta espiral de ahora destruirlos a ellos, él se da cuenta, no, este no es el camino, y más bien el versículo acá señala que él entonces tuvo miedo, dice al final del versículo 14, y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Hay ya una conciencia de que esto ha trascendido y ya no falta nada para que llegue a oídos del propio faraón, y por lo tanto, sin entrar en mucho más detalle, el versículo 14 ya nos tiene faraón enterándose y también Moisés ya fuera de Egipto, lejos, ya en tierra de Madián, todo en un versículo. Correcto. Es un vuelco enorme en fracción de segundos, y como tú dices, no hay aquí un gran plan detrás. Sin embargo, ya que estas cosas se precipitaron así, Dios va a trabajar aún en medio de estos escenarios que no son los ideales, creo yo. Correcto, correcto. Ahí en ese punto de la respuesta que le dan sus hermanos israelitas, ¿cierto? Cuando él los intenta separar,
Hay que ponderar igual un par de cosas allí. A ver, todos sabían, probablemente todos sabían, de que Moisés no era un egipcio, porque físicamente los israelitas antiguos eran muy distintos a los egipcios. Los egipcios tenían la piel más oscura, los israelitas la tenían más clara. Moisés probablemente era de piel más clara que los egipcios, y físicamente se distinguía por lo tanto de ellos, por más que tal vez se vestía igual y estaba maquillado como se maquillaban los mismos egipcios, vestido de esa forma igual. Pero en el fondo probablemente estos hebreos también sabían quién Moisés era, probablemente sabían de quién era hijo, de quién era hermano, y en el fondo es como ¿y este qué se ha creído? Si es igual que todos nosotros, ¿cierto? Que es como muy natural del espíritu humano, ¿cierto? Cuando uno de nuestro propio grupo logra llegar a un lugar más alto tal vez, y está eso dentro del corazón humano. Y obviamente eso demuestra, fue un vislumbre de lo que iba a tener Moisés después en el futuro con la reacción del pueblo. El pueblo no lo iba a seguir necesariamente de buena voluntad, pero efectivamente nosotros vemos que esto le permite a Moisés darse cuenta a tiempo aún de que él tiene que huir a la tierra de Madián. Tal vez para nuestros amigos que están viéndonos, si ustedes pueden buscar ahí en el mapa para que logren ubicarse geográficamente, la tierra de Madián es la que está al oriente de Egipto, en lo que es la península del Sinaí, el sur de Israel y el noroeste de Arabia Saudita. ¿Ya? Todo eso es la tierra de Madián porque los madianitas eran un pueblo seminómada. ¿Ya? Entonces ellos iban moviéndose de un lado a otro. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que estaba Madián? Probablemente allí, en la parte oriental de la península del Sinaí y la parte occidental del desierto arábigo y la parte más al sur del desierto del Negev, ya para que lo puedan ver allí en sus casas y entender que la jornada que debió haber pasado Moisés no fue una jornada necesariamente corta, fue bastante lo que él recorrió, pero allí finalmente es que Dios va a prepararlo para la obra que él tiene que realizar. Y bueno, todo eso en un versículo, ¿no? Él está en Egipto, luego en Madián, todo en un versículo, pero como tú detallas, son muchos kilómetros, es un camino muy complejo, muy pedregoso, seco, árido, caluroso. Y peligroso. Peligroso. Por lo mismo de estas, ¿no es cierto?, naciones o población errante que sí, no era llegar y partir, sin embargo, era morir en Egipto muy seguramente o tener alguna chance todavía en el desierto hasta que finalmente logra llegar a Madián y se lo presenta justamente al lado de un pozo, ¿ya? El cual él seguramente andaba buscando ansiosamente. Él pasó allí, ¿no es cierto?, a 40 años. A los 40 años él habría salido de Egipto y pasa ahora otros 40 años en casa de Jetro, para luego que él regresa a Egipto a librar al pueblo hasta su muerte, cumplir los otros 40 años de su vida, 120 años, como muy bien ordenadito y dividido en 3 etapas. Yo no sé si nuestras vidas logran ser así tan ordenadas, 40 años aquí, de hecho no vivimos tanto tiempo tampoco, pero que Dios trabaja a través del tiempo y que Dios debe trabajar a través de procesos que pueden ser más largos de los que nos gustaría. Creo que ese es un punto de contacto muy cierto con Moisés. Desaprender, como tú destacabas en el bloque anterior, ciertos elementos adquiridos tal vez no por una maldad propia de él, sino por la influencia, por la repetición, por lo que él está expuesto ahí en el palacio. Algo de eso se le quedó tal vez, y fueron años tal vez relativamente tranquilos pastoreando corderos, pero al mismo tiempo estaba en esos recuerdos, lo que podría haber sido, y en ese diálogo él tuvo que buscar finalmente esa paz consigo mismo, como a veces se dice, dar vuelta una página. Y yo creo que se va repitiendo esto con otros personajes de la Biblia que tienen gran potencial, luego pasan por un momento
un punto de inflexión que puede marcar ya sea su retorno a los propósitos divinos o bien caer de ellos y fracasar. Tenemos a Saúl, ¿no es cierto? Comienza muy bien, luego empezamos a ver una cierta ambivalencia en su carácter y finalmente fracasa. David comienza bien, pasa por una etapa, digámoslo así, se recupera y se lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón también comienza pidiendo sabiduría, Dios lo bendice ricamente, tiene su punto bajo, pero luego tal vez termina, ¿no es cierto?, ya en sus últimos años retornando a Dios. También vamos viendo, ¿no?, esa como división en tres. Pablo también, Pablo que conocemos, pasan 14 años después para que empezara a conocerse, ¿cierto?, como ese Pablo que nosotros conocemos en la Biblia. Tal vez eso para nuestros amigos que nos están viendo, tal vez nos enseñe algo muy importante, ¿cierto? La paciencia, y que tal vez en las circunstancias que cada uno está viviendo ahora, que tal vez lo considera su exilio, lo considera su desierto, lo considera su Madián, digámoslo así, pero tal vez es allí, en ese lugar, en ese momento, cuando tú piensas que estás abajo, es que Dios te está preparando para una obra más grande todavía. Así es, esos años de silencio de Pablo, ¿no?, donde está por ahí realizando una obra, pero desconocida para nosotros, desconocida para el mundo, entre comillas. Pero él llega con una rica experiencia y descolla después, en la etapa en la que ya estaba listo, preparado, maduro para aquello. Bien, nos van quedando solo 2 minutos, Francisco, así que te dejo el tiempo a una última idea, una última invitación a nuestros amigos. No importa cuánto poder tengan los enemigos de Dios, porque aquí sí que los egipcios tenían poder, están en su mejor etapa de la historia, la dinastía 18, Tutmosis III, tal vez el más grande faraón egipcio. Pero no importa qué tanto poder tuviera, qué tantas victorias había conseguido en sus campañas en Canaán, él no iba a poder detener los planes de Dios y ningún otro faraón lo iba a poder hacer. Y Dios va a elegir la época más poderosa de Egipto para que en esa época Dios humillara el poder humano, porque lo que Dios quiere hacer tarde o temprano se va a realizar. Pero por otro lado, también recordar de que los planes y propósitos de Dios son perfectos. Moisés va a usar esas habilidades literarias adquiridas en la corte egipcia para componer estos libros que nosotros tenemos también hasta el día de hoy. Por lo tanto, tal vez cuando pasen los años, o tal vez ni siquiera ocurra así, pero Dios permite las cosas por algo. Y por lo tanto a cada uno de nosotros debemos confiar en la providencia y en los planes de Dios. Oremos. Nuestro Padre, te damos las gracias por habernos dado la vida, la salud y la oportunidad de estar en este momento junto a nuestros amigos que nos están viendo por la señal de YouTube, por la televisión, Padre. Te pedimos que tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos y de nosotros también. Que también como tu pueblo, en el tiempo presente, nosotros estamos viviendo la opresión, pero una opresión mucho más fuerte, mucho más potente que la opresión de Egipto, porque es una opresión universal. Ricos y pobres estamos bajo dicha opresión, que es la opresión del pecado. Por ello, Padre, te queremos rogar que así como los israelitas clamaron por un libertador, nosotros también clamamos por nuestro Señor Jesucristo para que Él venga pronto a buscarnos y nos rescate de este mundo de maldad. Te lo rogamos todo esto, Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Francisco, y gracias, queridos amigos, por ya estar una vez más acompañándonos en una nueva temporada estudiando el libro de Éxodo. Así que queda abierta la invitación para la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.